Nunca fui conocido por llegar a tiempo a las tendencias, y en el fondo sé que nunca lo haré, pero no quería desperdiciar la oportunidad de hacer uno de estos videos de icebergs con un tema que por lo menos para mí es interesantísimo. En el video de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos de los que puedo tocar desde que tengo un canal en YouTube, Argentina. Hay muchísimas cosas que se pueden decir sobre este lugar, pero entre ellas, jamás de los jamases puedes decir que te puedes aburrir. Porque hay tanta idiotez que pasa una detrás de la otra que hace tener al realismo mágico un nuevo marco de profundidad. Seas un compatriota argentino o no, tengo la esperanza de que a partir de este video, no necesariamente que te pique la curiosidad por aprender más sobre las peripecias y los sucesos tan variopintos que han tenido a Argentina como escenario, pero que por lo menos juntos sepamos un poco más sobre este lugar. Como podrás observar, este iceberg con el que estoy trabajando es muy extenso. Hacer un solo video sobre él me tomaría demasiado tiempo, así que me daré la libertad de extraer los puntos que yo considere más interesantes de cada escaño, y si este video les gusta mucho, consideraré hacer una segunda parte. Comencemos. Una foto de Coqui. Aunque parezca mentira, Es que yo el emote de la cara esa de Coqui, por favor. Argentina tiene su propia versión del monstruo del lago Ness. Varias personas creen que en el lago Nahuel Huapi, ubicado en la provincia de Río Negro, habita una criatura con características muy similares a las de un dinosaurio. Esto según varios testimonios de supuestos testigos que vieron a la criatura emerger del lago, y de una fotografía tomada en el año 1988. Los reportes de avistamientos empezaron desde 1910 y no se han detenido hasta 2020. Yo cuando era chico fui a Bariloche y tenía una regla de cruzármelo a Nahuelito. Tipo, posta tenía mucha fe de que me lo iba a cruzar en algún momento. El Uritorco es un famoso cerro que se encuentra en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. La cumbre del Uritorco es el punto más alto de las Sierras Chicas. Este lugar es famoso, además, por ser el principal sitio donde se reportan avistamientos de ovnis en toda la república todos los años. Esta es una de las leyendas por excelencia que alberga el amplio folclore argentino, chileno y uruguayo. A la luz mala se la conoce como el fantasma dentro del farol, e irónicamente es llamada luz buena. Según su leyenda, la luz mala se trata de un haz de luz muy brillante que aparece solo por las noches en los bosques y cuyo foco flota a baja altura. Se dice que aparece muy esporádicamente desde el horizonte, y que la misma a veces se queda inmóvil en el lugar en el que aparece y que en otras ocasiones adopta una naturaleza agresiva y procede a perseguir a quien la esté avistando. No es secreto para nadie que Argentina fue refugio de muchos nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos aseguran que Hitler no se suicidó en Berlín, tal y como dice la versión oficial, sino que pasó sus últimos días en una hacienda cercana a la ciudad de Bariloche bajo el nombre de Adolf Schüttelmayer, y finalmente se trasladó a Paraguay, donde supuestamente moriría en el año 1971. La última dictadura militar, a cargo de Jorge Rafael Videla, es conocida como la dictadura más cruel y corrupta que ha sufrido la Argentina. El número de desaparecidos que se considera por la mayoría de los argentinos como oficial es de 30.000 personas. Sin embargo, existe un debate que resulta hasta politizante sobre la veracidad de este número, a tal punto que el presidente Alberto Fernández, en el 2020, contemplaba una ley que penalice a quienes lo negaran. Ricardo Ford fue una figura mediática de Argentina. A sus 41 años estaba en boca de absolutamente todos y saliendo en cada medio nacional casi a diario, habiendo conducido 2 programas de televisión y haciendo apariciones en muchos otros, así como en el teatro. Ricardo supo utilizar su influencia como heredero de la importantísima empresa chocolatera argentina Felford para hacerse un lugar en los medios, consiguiendo fama ilimitada entre los años 2009 a 2013, cuando inesperadamente moriría a causa de un paro cardiorrespiratorio, cuando se encontraba en la cumbre de su carrera mediática. Paloma Ford, hermana de Ricky, sostiene, gracias a sus propios poderes videntes, que su hermano Ricardo no murió de una enfermedad subyacente como dicen los médicos, sino que fue asesinado a causa de los pleitos que él mismo ocasionaba con sus constantes despilfarros de dinero. Tal afirmación no ha sido comprobada hasta la fecha. Ahí va.
En el año 1987 la tumba del presidente Juan Domingo Perón, que se encontraba en el cementerio de Chacarita, había sido profanada y sus manos robadas. Este hecho fue notificado gracias a una carta, en el que el grupo que cometió este acto pedía como rescate $8 millones. Si este tema te interesa, te recomiendo el video de Damián Cook sobre el robo de las manos de Perón. Es un tema bastante interesante. En el año 2010 fallece el expresidente Néstor Kirchner. La versión oficial indica que Néstor tenía un problema cardíaco por el cual necesitaba cambiar su estilo de vida a fin de evitar el estrés. Sin embargo, poco le sirvió esto porque en Calafate el 27 de octubre muere a causa de un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, mucha gente sostiene, debido a varias irregularidades, como por ejemplo que sin una razón evidente todo el funeral se celebró a ataúd cerrado, que la causa de muerte habría sido un tiro perpetrado por su propia familia por razones desconocidas. Esto ha sido desmentido en los medios muchas veces, aún con varias peticiones para exhumar el cuerpo del presidente que no han recibido respuestas. Algunas personas aún dudan. Esto es real, Es sabido que la logia masónica tiene una sede bastante importante en Argentina, y más allá de eso, una supuesta lista de integrantes en esta logia incluirían a varios próceres cruciales en la historia argentina, tales como San Martín, Sarmiento, Rivadavia, estos sí son masones. Belgrano, pero hay masonería argentina 100%. José Hernández, Bartolomé Mitre y Ernesto de la Cárcova. De hecho, el misticismo detrás de estas especulaciones narra que San Martín nunca pudo llegar a ser un masón de grado 33, mientras que Simón Bolívar sí. Ok. Puede ser que sea un masón más leve, pero ni en pedo va a ser top masón. En varias zonas de la ciudad de Buenos Aires se encuentran una red de túneles subterráneos. Se estima que su antigüedad oscila entre fines de 1600 e inicios de 1700. Sin embargo, su existencia fue descubierta recién en el año 1980. ¿Quién los construyó? ¿De qué modo? ¿Y con qué objetivo? Es, hasta el día de hoy, es un montón que se descubre en 1980, guacho. Nivel 3. ¿Qué es la foto de la derecha? Es un montón. Río Tercero es una ciudad ubicada en la provincia de Córdoba. A las 8:55, un viernes 3 de noviembre del año 1995, en la plataforma de fabricación de armamento militar, se sucedieron 3 explosiones que afectaron de forma catastrófica a gran parte de la ciudad. Tal explosión, se presume, fue causada a propósito para encubrir un operativo de venta ilegal de armas a países como Croacia y Ecuador, en el que estaría involucrado el mismísimo presidente de aquel entonces, Carlos Saúl Menem. Loma Negra. En abril de 1982, el pequeño equipo de fútbol local de Loma Negra fue protagonista de un hecho histórico para el mundo del fútbol, cuando, así como los ves, le ganaron 1-0 a la selección de la Unión Soviética, que se estaba preparando para el Mundial de ese año en España en un encuentro amistoso. El gol que marcó la victoria fue hecho por Mario Usilo, quien llevaba de hecho poco tiempo en su carrera en el fútbol. El mismo nunca se olvidaría de esta divertida anécdota, en un año marcado por el dolor a nivel nacional que ocasionaban las noticias de la guerra de Malvinas. Alto chada, amigo. Este escaño va a ser una pequeña recopilación de 3 puestos en el iceberg que preferí omitir para explicar de una vez. Y espero que te estés preguntando qué significa I Not Dead. Esto arranca en el año 1996. El ministro de Economía del entonces presidente Menem, Domingo Cavallo, había hecho pública una denuncia contra el empresario Alfredo Chabrán. Hay una mafia enquistada en el poder y su jefe es Alfredo Chabrán. El caso es que si bien todos habían escuchado ese nombre debido al revuelo que generaron estas acusaciones, nadie sabía cuál era el rostro de Alfredo. El empresario había hecho todo lo que estaba a su alcance para impedir que su cara se hiciera de conocimiento público, tanto por medios lícitos como ilícitos. Pero esto no duraría mucho, ya que el 3 de marzo de este año, en la tapa de nada menos que la revista Noticias, se hizo de conocimiento público por primera vez el rostro de Alfredo Chabrán gracias a una foto que un periodista logró hacerle una tarde que este se encontraba caminando en la playa de Pinamar junto a su esposa. El autor de la foto, José Luis Cabezas, se convertiría en noticia y en un nombre importantísimo cuando se habla sobre la lucha por la libertad de expresión en este país, cuando su cadáver fuera encontrado en un Ford Fiesta incendiado, con las manos esposadas a la espalda y 2 tiros en la cabeza. El escándalo mediático fue colosal, y la investigación junto con el juicio encarnizados. Rápidamente se pudo dar con los autores del crimen, de los cuales no tardaron en darse cuenta que habían sido reclutados por la misma policía para encargos de este tipo. Y a partir de ahí, unir los cabos para hacer una causa sólida contra Chabrán fue tarea fácil. Chabrán
quien estuvo pocos días prófugo con una orden de captura a nivel nacional sobre su espalda, optó por suicidarse antes que enfrentar una condena. Sin embargo, a pesar de que la versión oficial sea bastante clara al respecto del suicidio de Alfredo, para varios argentinos es un asunto un poco dudoso que en un país con un historial tan amplio de impunidad, el empresario que era acusado por nada menos que parte del gabinete presidencial de estar a la cabeza de una verdadera mafia del poder, haya preferido pegarse un corchazo antes que enfrentar un juicio que, quién sabe, con tantísimo dinero y tantísimos contactos quizá hubiera salido un poco más que con una advertencia, como se ha visto en muchos vergonzosos casos anteriores a este. Además de eso, las muy extrañas circunstancias en las que el suicidio habría sido llevado a cabo y la poquísima gente que llegó a ver el cadáver de primera mano. La leyenda urbana dicta que Chabrán nunca se suicidó. Muy por el contrario, habría utilizado su influencia para encubrir un hipotético escape del país. Todo esto es el origen del nombre I Not Dead, ¿Y qué es eso? Que sería más bien Alfredo Chabrán Not Dead, una marca de ropa. No, guacho. ¿Qué carajo? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Benjamín Solari Parravicini fue uno de los argentinos más impresionantes que alguna vez existió. Nació en el año 1898 en el seno de una familia de clase alta, dueños de una mansión en Vicente López, y fue el mayor de 8 hermanos. Más temprano que tarde dedicaría toda su vida a la pintura, consiguiendo un gran éxito con sus obras. Sin embargo, aquello que lo haría pasar a la historia fueron los numerosos dibujos premonitorios que hizo a lo largo de su vida, que predijeron con una exactitud muy impresionante distintos sucesos alrededor del mundo. Entre ellos, la llegada de la televisión, la carrera espacial, el atentado a las Torres Gemelas, los bombardeos atómicos en Japón, la primera... Perdón un segundo. Carajo, qué mierda. ¿Qué carajo? Ahora que tiene nombre de Brainrot. Parravicini, Parravicini. A ver, Caparzo, acá está el emote, bocha. Bocha. Eso que me dan bocha. Es buenardo, guacho. Es buenardo. Es buenardo. A ver, quiero ver cómo se ve en el chat. A ver cómo se ve. Es buenardo, perro, es buenardo, pa. Bueno, no se actualiza, me cago en todo lo que vale, tío. Me cago en todo lo que... Ahí va. A ver, quiero ver cómo se ve. Ok, no sé también en el chat. Che, escuchame, Caparzo, ¿te puedo pedir si le podés cortar esta parte? Como hacerle más focus a la cara. ¿Es una de esas? No sé, porque siento que capaz puede llegar a estar mejor, Si puede hacer, sería... Nah, me quejo. Signo de pregunta en el chat. Signo de pregunta. Bueno, voy a ver esto, pará. La Guerra Mundial, la renuncia del Papa Benedicto XVI, entre muchos otros. La profecía más importante de Parravicini, que se teoriza que hasta hoy en día todavía no se habría vuelto realidad, es esa en la que Benjamín describe la llegada de un hombre de gris. La Argentina tendrá su propia revolución francesa, en triunfo. Puede haber sangre en las calles, si no se ve el instante del hombre gris. El pájaro violador, ¿qué carajo? Momo. ¿Te imaginas que soy yo? Un montón ser yo. En septiembre del año 1974, los ejecutivos de Bunge y Born, los hermanos Juan y Jorge Born, fueron secuestrados por la guerrilla de Montoneros. El rescate de dicho secuestro se pagó en $60 millones, convirtiéndose en el secuestro más caro de la historia. No de la historia argentina, de la historia mundial. 15 años después de esto, el líder guerrillero que ordenó el secuestro, Mario Firmenich, destinaría una parte de los 60 millones del rescate a financiar la campaña electoral de Carlos Saúl Menem. ¿Qué carajo? Quizás el siguiente fragmento musical te suene familiar. La canción se llama Jijiji, del grupo de Los Redondos, uno de los temas de rock clásicos de este país.
Lo que se comenta bastante sobre este tema es que si bien la letra de la canción parece ilustrar un escenario abstracto, lo cierto, según la teoría más popular, es que la letra estaría inspirada en una leyenda urbana que relata un caso de homicidio cometido en Estados Unidos, en el que una chica universitaria volvería al dormitorio que compartía con una compañera del campus de la universidad después de una fiesta a altas horas de la noche. La compañera aparentemente se encontraría dormida, por lo que esta chica... A ver, yo te voy a hacer un demo de jojojo. Lo voy a hacer, Acuérdense que voy a hacer un demo de jojojo. Altas horas de la noche. Lo tengo que hacer, Un caso de homicidio cometido en Estados Unidos, en el que una chica universitaria volvería al dormitorio que compartía con una compañera del campus de la universidad después de una fiesta a altas horas de la noche. La compañera aparentemente se encontraría dormida, por lo que esta chica decide tener cuidado de no despertarla, y se mete en su cama sin encender la luz. A la mañana siguiente, esta chica encontraría a su compañera mutilada sobre la cama, con un mensaje escrito en la pared con sangre que rezaba: "Qué suerte que no encendiste la luz". Espera, pero ¿qué tiene que ver eso? No, es un montón. No, tengo miedo. Me agarró miedo. ¿Esto está chequeado? No, inchequeable o no. En Santa Cruz, mucho antes de que Colón arribara en América por primera vez, los caballeros templarios habrían desembarcado en búsqueda de una... ¿Está Lolo atrás mío? No me asusten con eso, boludo, por favor. No, por favor. Por favor, no me asusten con eso, guacho. No me asusten con eso, por favor. Abrí ahí el stream de Lolo, por la voy a tener una pantalla, boludo. Voy a tener una pantalla por si me quiere trolear. nueva tierra en donde instaurar un fuerte en el que proteger nada menos que el Santo Grial. Así es, entre las ubicaciones que se especulan del paradero del cáliz sagrado que utilizó Jesucristo en la última cena se encuentra algún lugar de la Patagonia argentina. Mario Oscar Ferreira, mejor conocido como el Malevo Ferreira, el 21 de noviembre de 2008 estaba siendo buscado por Gendarmería con una orden de arresto por múltiples crímenes contra los derechos humanos en la última dictadura militar. El Malevo, delante de su familia y de las cámaras del noticiero de Crónica, quienes justamente en ese... ¿Qué pasó? Me perdí. Mario Oscar Ferreira, mejor conocido como el Malevo Ferreira, el 21 de noviembre de 2008 estaba siendo buscado por Gendarmería con una orden de arresto por múltiples crímenes contra los derechos humanos en la última dictadura militar. El Malevo, delante de su familia y de las cámaras del noticiero de Crónica, quienes justamente en ese momento le han venido a hacer una nota, saca un arma y acaba con su vida en plena transmisión en vivo. Dicha transmisión se mantuvo con la cámara apuntando al cuerpo sin vida de esta persona mientras su hijo lo abrazaba y lloraba. ¿Qué mierda es esto, guacho? Tras Gendarmería entraba a la casa durante más de 20 minutos, mientras la periodista hacía malabares para seguir con la nota. Crónica tenía en ese momento ya la fama de ser un medio sensacionalista, que no titubearía nunca en usar la desgracia y el dolor de los demás a propósito para aumentar su rating. Mucha gente sostiene que desde Crónica instaron a esta persona a cometer suicidio con la finalidad de captar un rating mayor. Podrás pensar que es algo bastante loco, sin embargo, dicha teoría se encuentra respaldada por el hecho de que un instante antes de que el susodicho cometiera este acto, el siguiente cartel apareció en pantalla. No, es un montón. Es un montón esto, es Gref cuando si llegaste hasta acá, COVID. te doy las gracias. Carajo. Espero de corazón que este video te haya resultado interesante, pero creo que por esta ocasión no voy a seguir bajando a fin de no volver tediosa esta experiencia. Te invito a buscar el iceberg por tu cuenta e investigar los temas que te resultan interesantes. Nos veremos más adelante con más historias y mañana. Lolo, escuchame, me bancás que veo el segundo, yo te pago el segundo. Veo el segundo y pinta un counter. A ver, el iceberg Argentina volumen 2, a ver esto. Lo prometido es deuda. Esta es la segunda parte del iceberg de Argentina. El link de la primera parte estará apareciendo en la esquina superior derecha de formas misteriosas. Desde el vamos aviso que las profundidades de este iceberg requerirían un video por sí mismo, el cual para hacerlo no pondré ninguna meta de visitas en particular. Pero sí que te recomiendo que te vayas suscribiendo a este canal para no perdértelo. Si te gusta el contenido de historias, leyendas urbanas y un poquito de la cultura del internet, o simplemente pensás que mi voz es bonita, creo que este canal en particular podría llegar a ser de tu agrado. Sin más tiempo que perder, comencemos.
Ah, pero baja. Yo pensé como que se reiniciaba. No, es un montón, amigo. La música. En el año 2019, durante una entrevista con TIC Sports, Diego Maradona afirma que en el año 1986 estuvo 3 días sin que ningún conocido tuviera idea de dónde se encontraba. Cuando volvió a aparecer, dijo que había sido abducido por un ovni. Luego reconocería que esto se trató de una simple excusa y que el astro del fútbol simplemente se había perdido en una juerga. Mira. César Pierri fue un actor argentino que se hizo muy famoso en la década del 90 gracias a sus roles como personaje humorístico en distintos programas de televisión. En 1992, apenas a sus 37 años, un horrible accidente en el que su mano quedaría gravemente mutilada por una granada de humo defectuosa en plena grabación de su programa Mi Socio Imposible, causaría su muerte algunos días después de ocurrido el accidente, a causa de un paro cardiorrespiratorio, de lo que se debatió por mucho tiempo si fue una mala praxis. La grabación del momento exacto del accidente habría quedado registrada y es fácilmente encontrable en YouTube. Filtrado eso? Si estás pensando en guacho. ir a buscarlo, te advierto que si bien el clip dura apenas unos segundos, no es para nada agradable de ver, más aún sabiendo lo que pasaría poco después. En 2019 se haría viral un audio acompañado de algunas imágenes supuestamente demostrativas de que a la salida de los partidos de Atlético y San Martín de la provincia de Tucumán se venderían choripanes hechos con carne de perro. Choricanes, según decían. Este audio estaría acompañado de algunas imágenes de chorizos que decían que eran de perro, junto con imágenes de perros faenados supuestamente en el establecimiento en el que estos chorizos serían preparados, entre varias cosas más. Esto llegó a tener tanta repercusión que tuvo que intervenir el director de Control Ambiental y Bromatología del municipio de San Miguel de Tucumán. Finalmente concluyeron que esto se trataría de una fake news hecha con un audio falso e imágenes sacadas de Google. En 1999, un intento de robo al Banco Nación de Villarramayo, que derivó en una toma de rehenes, culminó en una masacre en la que varios policías dispararon a un auto con 5 personas, costándole la vida, mucho más allá de algunos miembros de la banda que intentó robar el banco, a 2 inocentes. Se teoriza, gracias a evidencias como la foto de un policía llevándose un bolso recuperado del vehículo acribillado, que supuestamente tendría un arma y un dispositivo de comunicación radial en su interior, que este robo fue un ataque orquestado por algún poder que usaba a la fuerza policial como brazo, con el objetivo de recuperar y desaparecer documentación que probaría que la muerte del hijo del presidente Menem en un accidente de helicóptero se habría tratado de un atentado. ¿Cómo? Una leyenda urbana cuenta que nada menos que un golem, una figura representativa de un hombre corpulento de 3 metros, habría sido traído por inmigrantes judíos al barrio de Once, en la ciudad de Buenos Aires. Dicho golem deambularía por las noches las calles del barrio a fin de mantener este lugar seguro para los integrantes del pueblo que lo trajo por primera vez, o sea, judíos. Voy a hacer llover. En 1926, el ingeniero Juan Baigorri Velar clama haber inventado, por accidente, una máquina de hacer llover. Dicho invento supuso un gran revuelo durante ese tiempo por razones que sobra explicar, con el ingeniero haciendo impresionantes demostraciones a lo largo del país y recibiendo apoyo económico de parte del gobierno para seguir adelante con la producción de esta máquina. Sin embargo, rápidamente, a causa de la falta de una patente o de la renuencia de Juan por industrializar su invento, se empezó a pensar que se trataba todo de una farsa, y la máquina de hacer llover caería rápidamente en el olvido. Es inchequeable eso, gacho. Esto lo voy a copipastear porque son las 3 de la mañana. A principios de 2015, en pleno Rally Dakar, se viralizó a través de las redes sociales un video en el que supuestos pilotos de la competencia filmaron la aparición de La Llorona en un camino rural de Bolivia. La veracidad de la información nunca fue confirmada e incluso el video fue el mismo utilizado para grabar las apariciones en Dubái y Arabia Saudita de este personaje. Yo tengo una data de La Llorona. Yo me acuerdo que cuando estaba en primaria, hubo un día en particular donde todo el colegio se enteró de La Llorona y el debate era La Llorona y de que cómo se invocaba La Llorona y era tipo así, tipo, y todo el colegio creepypasta. Y bueno, y al día siguiente no sé qué, como que, no sé, una piba dijo que lo iba a hacer, que iba a invocar a La Llorona, no me acuerdo bien qué mierda iba a hacer. Al día siguiente no vino al colegio. Y fue un montón.
Fue un montón, guacho. Fue una banda eso. Ese es mi recuerdo de La Llorona. ¿Cómo conocí a La Llorona? Entre otros países. En la provincia de Santa Fe existe un pueblo llamado Zenón Pereira, que resulta bastante llamativo al ser el único en todo el país al presentar la arquitectura de sus establecimientos, un estilo inspirado por la logia masónica. Ciertamente es difícil asociar este lugar con el resto de la provincia. Tal singularidad ha llamado la atención sobre varias personas que teorizan que en este pueblo hoy en día se siguen practicando rituales masones de todo tipo. Quiero ir, loco. Tiene pinta de estar peor el pueblo. La Torre Talero es una edificación antigua que se encuentra en la provincia de Neuquén. Fue construida en el año 1906 por el poeta y escritor colombiano Eduardo Talero Núñez. En esta torre hace eco una leyenda sobre un amor que nunca pudo ser. Una señorita habría esperado el regreso de Talero de un viaje a Buenos Aires del que nunca volvería. Sin embargo, el espíritu de quien es conocida como la Dama de Blanco nunca dejaría de esperar a Talero en el lugar donde quedaron en reunirse. La Torre Talero, lugar embrujado de la nación argentina. Carajo, qué mierda. En 1911, en la ciudad de Buenos Aires se inauguró por primera vez un parque de diversiones conocido como el Parque Japonés. En el año 1930, este parque tuvo que ser cerrado por un terrible incendio. Muchísimos años después, en la década de los 60, abrió un famosísimo parque de diversiones nuevo conocido como Ital Park, el cual funcionó por 30 años hasta que, en 1999, un horrible accidente que le costó la vida a una chica de 15 años provocó que las puertas de este cerraran para siempre. Existe la creencia, infundada por varias personas, de que en 1911, gente de clase alta hizo que una bruja maldijera el predio sobre el que estaba construido el primer parque japonés para que cayera la desgracia siempre sobre este lugar. Maldición que terminaría afectando a Little Park y causando esta desgracia. Pero de gratis, guacho, ¿por qué lo maldijeron eso? En el año 2001 se destapó que en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en una habitación del subsuelo del edificio, 3 mujeres eran explotadas para ofrecer trabajos sexuales a estudiantes de la facultad. Resultó que esta red de trata estaría orquestada por nada menos que el jefe de cerrajería del establecimiento. Esto fue descubierto gracias a una cámara oculta en el lugar. Muy probablemente en este punto me estoy equivocando, porque este punto en particular no es extraño, es extrañísimo. Y encontrar información certera acerca de este tema en particular, extrañísimo. Y encontrar información certera acerca de este tema fue una tarea realmente infructuosa. En el año 2004, Cromañón, un lugar donde se realizaban recitales de todo tipo, fue escenario de una tragedia que a día de hoy sigue conmocionando al país entero cuando, provocado por una bengala y por una gravísima negligencia de los sistemas de seguridad, un incendio descontrolado provocó la muerte de 194 personas que habían ido a ver el concierto de la banda Callejeros. Lo único que he podido encontrar que remotamente tenga que ver con el título de este punto es un archivo PDF que explaya una tesis acerca de la tragedia de Cromañón, buscando definir si se puede tratar de un caso de algo llamado religiosidad popular, que en pocas palabras se definiría como un fenómeno en el que una religión es ideada e impulsada por la acción colectiva de un pueblo, sin llegar a ser oficializada en ningún momento. Esta tesis es bastante extraña, sostiene que cartas y poemas escritos por las memorias de las víctimas y que el hecho de que el lugar en sí se haya convertido en un santuario a modo de memorándum de lo que ocurrió ahí, son indicios de que se estaría formando una religión que tuvo como ritual inicial la tragedia de Cromañón, y que esto tendría muchas similitudes con rituales de sacrificio hechos por judíos. Autor de este iceberg, si estás viendo este video y no te referías a esto, me disculpo. En el año 2019 fue el año de las fake news. Empieza a circular a través de Facebook una supuesta captura de pantalla de un programa en el que se había presentado una supuesta hija escondida de la expresidenta de aquel entonces, Cristina Kirchner, que afirmaba que su mamá es un monstruo y que la había escondido toda su vida por tener una discapacidad mental. Esta información es completamente falsa. En esta captura, en realidad, quien se ve es una mujer llamada Noelia Garela, quien estaba haciendo una nota para compartir su historia como la primera maestra jardinera con síndrome de Down. La CIDE, por sus siglas. La CIDE, por sus siglas, Secretaría de Inteligencia del Estado, era como antes se le conocía lo que hoy en día es nada más que la Secretaría de Inteligencia. Era
exactamente lo que su nombre indica, el Servicio de Inteligencia Estatal, encargado de controlar esa parte un poquito oscura de las actividades gubernamentales como el espionaje. Según numerosas entrevistas a ex miembros de esta organización, el Estado tenía una exorbitante cantidad de espías infiltrados en numerosos lugares como sindicatos, fuerzas de seguridad de todos los colores, medios de prensa, organizaciones no gubernamentales, universidades, partidos políticos, barras bravas y asociaciones profesionales. Se redobla la apuesta cuando en estas entrevistas se deja entender que la CIDE de cualquier forma recibía más voluntarios para formar parte de espionaje estatal que la necesitada realmente. Estos reclutas eran personas que debido a la cotidianeidad de su presencia en el día a día del ciudadano común eran tanto como confiables extremadamente importantes. Pueden llegar a ser periodistas, taxistas, peluqueros y hasta, se cree, personas en situación de calle. Si tenías algún problema con el gobierno, esa persona que quizá veías de vez en cuando buscando algo que comer entre la basura o pidiendo monedas, podría estar en realidad siguiéndote la pista esperando tener alguna información relevante de vos que darle al gobierno. Lolo. En el año 1879, en la ciudad de Posadas, se fundaría una logia conocida como la Logia Roque Pérez, que pertenece a la obediencia de la Gran Logia de la Francomasonería Simbólica de Misiones. Esta logia, si bien nació, por decirlo de alguna forma, como un apéndice de la logia masónica ya instaurada en nuestro país, en años posteriores se desligaría de esta, convirtiéndose en una logia autónoma. Las logias masónicas acá son todo un tema. Yo no me animo a averiguar qué hacen acá porque ya me dijeron que no estuviera metiendo demasiado las narices. Y eso que encontré información que podría llevar al resto de cristianos. El cine snuff es una terrible realidad en todas partes del mundo. Es un género cinematográfico que busca satisfacer a las personas que encuentran entretenida la grabación de la tortura o el asesinato de otra persona. Existe su contraparte legal, películas que se esfuerzan por aparentar lo más fielmente posible, haciendo uso de efectos prácticos la mayoría de las veces, escenas de asesinato y brutalidad en general. En 1976, este género basado en el shock y el morbo, pero sin hacer uso de llegar a cometer crímenes reales, tendría su primer contacto con la película llamada Snuff, la cual, si bien fue producida por gringos, se vino a filmar a la Argentina. A mediados de los años 80, un científico del CONICET llamado Juan Carlos Vidal clama que, a base de una sustancia producto del extracto del veneno de una serpiente, descubrió la cura para el cáncer. Esta sustancia era llamada crotoxina y generó un revuelo bastante grande en el país porque justamente representaba una esperanza y una ilusión para pacientes de esta terrible enfermedad. Me parece un retroleo ese nombre, boludo. Se hicieron un montón de estudios, se le dio a muchísimos pacientes de forma experimental, pero como es de esperar, porque si no estaríamos hablando del premio Nobel de Medicina más importante de los últimos 400 años, la crotoxina resultó ser una sustancia que nunca se pudo comprobar que tuviera ningún efecto positivo contra el cáncer, aun cuando muchísima gente había dejado los tratamientos que estaba realizando a fin de probar esta nueva supuesta cura. A día de hoy, algunos pacientes que en su momento lograron superar esta enfermedad sostienen que fue gracias a la crotoxina que pudieron vencer el cáncer. Perdón, amigos. Sí, posta me da mucho morbo streamear con la ventana abierta, ¿eh? Recién escuché un ruido como que me golpearon la ventana y no me daba para darme vuelta. Como que dije, si hay alguien ahí atrás no me quiero regalar, no quiero darme vuelta y que piense que yo sé que está ahí. Entonces miraba tipo la cámara a ver si lo veía. Pero te juro que escuché un ruido como en la ventana y me da miedo. El pájaro violador ha vuelto, amigo. Estoy cagado, macho. El Plan Andina es una teoría conspirativa que apunta a que una organización de sionistas, o sea judíos que tienen la intención de imponer un nuevo pueblo para la gente de su religión, quieren desestabilizar lo más posible económicamente a Chile y a Argentina para conseguir hacerse con la Patagonia y crear allí otro estado judío. Supuestamente, este plan habría sido ideado en el primer Congreso Sionista Internacional en el año 1897, en Suiza. No hay evidencia como tal de que este plan tan siquiera exista. Son especulaciones de un profesor de la Universidad de Buenos Aires, pero para algunos, la ejecución de este plan sería la verdadera causante de los desastres económicos que han ocurrido en la Argentina desde casi siempre.
A principios del siglo XX, una organización de trata de personas de origen judío-polaco creó en la localidad de Avellaneda literalmente un cementerio clandestino donde cientos de mujeres víctimas de prostitución en burdeles esparcidos por toda la zona eran enterradas cuando por un motivo u otro eran ejecutadas por sus captores, enterradas en una tumba sin lápida. Esta organización llegó a ser tan grande que se cree que tuvo participación en el 25% de los prostíbulos en todo el país, llegando a victimar a un saldo de más de 3.000 mujeres. El cementerio clandestino en el que eran arrojadas se le conocía dentro de la organización como el cementerio de los impuros. Los espero en la tercera y última parte de estas. Es un montón, guacho, es una banda. Es una banda, perro. Es una banda.